Con la participación de diferentes voces de América Latina y del mundo, se generó un espacio llamado Utilidad Privada, Despojo de lo Público, un importante espacio donde se hablaba de la utilidad pública y los conceptos análogos relacionados con las actividades mineroenergéticas en Latinoamérica y en especial en Colombia. En este espacio surgieron muchas preguntas. ¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en la América Latina? ¿Se escucha a la gente? ¿Puede existir una economía del bien común? En este informe escucharemos las voces que participaron de este foro y la opinión de cada uno. Bueno, este foro denominado Utilidad Privada, Despojo Público tiene la finalidad de poder compartir los hallazgos realizados en esta investigación regional que va contando, documentando casos de resistencia, de lucha, pero también de despojo en diferentes países donde el extractivismo está presente y se expresa desde minería, hidroeléctrica, monocultivo y otras expresiones que nos han encontrado y nos han juntado para poder compartir y decir, esta lucha es regional. Bien, hablemos también por qué realizar el evento el día de hoy aquí en Cali, Colombia. Bueno, en Cali, Colombia es una decisión que se fue tomando, digamos, en este caso por el país anfitrión, pero también tiene una connotación importante y es que Colombia es uno de los países que, según Global Witness, ha sido denominado como un país per cápita, ¿no? Donde la cantidad de asesinatos a defensores y defensoras es impresionante. O sea, estamos diciendo que es el tercer lugar después de Nicaragua y Honduras, una posición que nos lleva a decir en esta región es un foco de atención, es una alerta y para toda nuestra región latinoamericana. Ante este tema, usted que viene de Honduras, ¿qué podríamos decir que se conoce de Colombia a nivel internacional sobre el tema del extractivismo y justamente esto de los asesinatos a los líderes sociales? Bueno, Colombia, digamos, como toda la región, es uno de los países donde el extractivismo está presente. Y estas resistencias comunitarias que se están viviendo y que se han ido compartiendo, pero que desde fuera se requiere conocer más y es posible y es por eso que estamos, ¿no? Como espacio. Venimos aquí un poco también para conocer en terreno lo que está pasando con estas experiencias, escuchar las voces de las comunidades y poder en ese intercambio reconocernos en las luchas, en las resistencias, pero también de cara a construir propuestas colectivas como región. Pero hay dos situaciones en Perú, ¿no? La ley considera la minería como de utilidad pública. Entonces cualquier proyecto que empiece a operar no necesita ninguna declaración adicional y entonces ni siquiera se involucra participación de nadie, ¿no? Simplemente empieza a operar porque es de utilidad pública. Pero cuando el proyecto minero va a operar en zona de frontera, dentro de los 50 kilómetros, se necesita una declaración de necesidad pública, ¿no? Esta declaración de necesidad pública la emite el Ejecutivo a través de un decreto supremo. También hemos identificado en el proyecto que analizamos, el proyecto minero Santana, que no se involucró a la gente en esta decisión como tal de declararlo de necesidad pública. Eran pueblos originarios, comunidades aymaras, no se realizó la consulta previa. Eso fue motivo a que suceda un estallido social y como consecuencia luego se emite la consulta previa. Entonces fue un logro, pero también ha tenido posteriormente con su reglamentación otros retrocesos. Bueno, ocurre que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente, también de la región, entre estas la mía, el Centro de Documentación e Información Bolivia, hay organizaciones peruanas, de Ecuador, de Chile, de México, hemos elaborado durante un proceso de más de un año un informe sobre utilidad pública y conceptos análogos. ¿Para qué? Para insistir en la resignificación de la utilidad pública. ¿Cuál es el impacto que tenemos en la región de la utilidad pública, sobre todo vinculados a
actividades extractivas y obviamente los impactos que tienen esto en los territorios y también en los derechos humanos. Nosotros, en base a este análisis, hemos decidido elaborar un informe regional que aporta experiencias fundamentales de cómo el concepto, el término utilidad pública es justamente utilizado, manejado dentro de nuestros países con el objeto de impulsar actividades que terminan por no solo afectar el medio ambiente, sino también afectar el territorio y generar conflictos sociales y también impactos, claro que sí, en los derechos humanos. Nosotros hemos hecho una síntesis de estos casos, cuestionamos obviamente el término ya de la utilidad pública y a partir de eso es que nosotros hemos decidido compartir esta experiencia, esta información aquí en la Universidad Javeriana para, claro que sí, también obtener respuestas, opiniones, reflexiones de parte de los estudiantes, de ustedes, de la comunidad universitaria. Bien, Fabio, hay que decir, se mostraron algunos ejemplos de lo que sucede en Ecuador, en Brasil, en México, en Bolivia también, pero ¿qué llama la atención, por ejemplo, de Colombia? ¿Qué han conocido ustedes respecto a toda esta problemática que se vive a nivel Latinoamérica? Bueno, yo creo que Colombia actualmente está pasando por un proceso, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he podido conversar con ustedes, histórico. Están saliendo de un conflicto muy importante. Claro que sí, también hemos tenido la oportunidad de compartir ahora, conversar, reflexionar también con los hermanos del norte del Cauca, afectados también por proyectos, actividades que demuestran que en pleno siglo XXI aún tenemos gobiernos que no respetan los derechos, la consulta previa, los derechos sociales, el territorio, y es algo que vemos muy presente ahora también en Colombia. Esta iniciativa ha sido impulsada porque hemos encontrado patrones en todos los países muy similares, patrones relacionados con justamente actividades públicas extractivas, de vulneración a los derechos, de vulneración al territorio y que son justificadas con el interés superior, el interés público, ¿no es cierto? Y eso es lo que vemos aquí en Colombia. Vemos que están pasando por un proceso histórico muy importante, pero también vemos que siguen existiendo de parte de intereses de élite, de grandes empresas, del propio gobierno, intenciones para generar beneficios, incrementar las asimetrías y también lamentablemente quitar los territorios ancestrales de aquellos que lo han trabajado, lo trabajan y que lo han tenido durante siglos, ¿no? Son patrones que hemos podido nosotros identificar, son patrones con los cuales nosotros también podemos aportar desde nuestros países y también valoramos, pero eso es un punto muy importante que no quiero dejar de lado, valoramos, pero sobre todo quedamos impresionados por las resistencias que hay aún aquí en Colombia, y lo hemos escuchado hace un momento en la universidad. A pesar de estar en una situación completamente desventajosa, a pesar de estar en una situación completamente difícil, luchando y resistiendo en contra de empresas, en contra del gobierno, en contra de intereses superiores, vemos con estas resistencias, estas luchas en defensa del territorio, en defensa de sus derechos sociales, aún se mantienen aquí en Colombia, están muy presentes. Y eso es lo que nos encanta, porque también en nuestros países, en Bolivia por lo menos, vemos también que estas resistencias, estas luchas de comunidades afro, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, aún están presentes, aún se mantienen, y lo que nosotros queremos es que más bien que estas resistencias, que estas luchas puedan coordinar, que no sea solo un tema nacional, sino que también sea un tema regional. Hay una fuerte conexión entre la cuestión ambiental y la cuestión social. Y todas las desigualdades estructurales, el patriarcado, la pobreza, el racismo estructural, son determinantes de esa desigualdad ambiental. Y nosotros percebemos eso con mucha clareza en los procesos que documentamos. Hay muchos mecanismos que producen racismos y desigualdades ambientales, injusticias ambientales, y uno de ellos es justamente los procesos no democráticos de tomada de decisión y también la aplicación y la elaboración de leyes que no son discutidas con la gente, ¿no? Y en ese caso específicamente de la utilidad pública, eso se mostró de manera muy fuerte en los casos de implantación de la minería en Brasil.
bajo la declaratoria de utilidad pública. Entonces, en el caso que nosotros documentamos de Vale, la declaratoria de utilidad pública que fue dada a la empresa posibilitó a producción de estas situaciones a partir de la completa invisibilidad que la empresa manteve los grupos sociales y las territorialidades, sobre todo de los grupos indígenas y de las comunidades tradicionales. ¿Y cómo eso se manifestaba? Se manifestaba en la invisibilidad de estos grupos en los estudios de impacto ambiental, se manifestaba en la ausencia y na desqualificação destas territorialidades. Então, a empresa ignorava a maneira como as pessoas usavam o território. Em Brasil, há algo muito particular, é que há muitas terras públicas em Brasil todavia que não foram destinadas às pessoas que vivem nessas áreas. Creio que talvez acá também. E não são terras vazias, são terras de comunidades tradicionais que nunca tiveram seu direito à terra garantizado. Então, quando a empresa chega nesses territórios com essa declaratória nas mãos, ignora a possibilidade destes grupos aceder ao direito ao território que eles históricamente ocupam, tradicionalmente ocupam. Bueno, para nosotros es muy importante poder transmitir el intercambio que hemos tenido entre organizaciones de distintos países como una manera de encontrar nuevas explicaciones y poder entregar mayores fundamentos a la crítica que hacemos al modelo neoliberal y al extractivismo imperante en la región, y que ya en distintos países, por los movimientos sociales que se han dado, los estallidos, los movimientos populares, han demostrado un agotamiento y una profundización de la desigualdad, con grandes también destrucciones de los territorios, de la naturaleza. Y por lo tanto, lo que están diciendo los pueblos es que se necesita cambiar radicalmente el curso de lo que se está haciendo en nuestros países. Y esta mirada que estamos tratando de incorporar es parte de el viejo paradigma del desarrollo, ¿no?, donde se justificaban decisiones del Estado por utilidad pública sin importar que la expresión de eso concretamente en los territorios significaba de alguna manera sacrificar comunidades, territorios y pueblos en función de un supuesto bien común general. Eso en la realidad de nuestros pueblos y de nuestros países hoy día es inaceptable aplicarlo de esa manera. Por lo tanto, nosotros lo que estamos transmitiendo es que necesitamos mirar eso, caracterizarlo como se da en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Chile, en el caso de la minería está establecida en la Constitución como una actividad de interés público, es la única actividad económica que está consagrada en la Constitución en ese carácter, y por lo tanto se superpone al resto de las actividades económicas, pero también se superpone a los pueblos, a las áreas protegidas, a las comunidades en general, ¿no?, teniendo privilegios y protecciones del Estado que el Estado no se le entrega a ninguna otra actividad. Bueno, esas cosas en estos tiempos tenemos que revisarlas, porque lo que han hecho es profundizar las injusticias. Lo que quedó demostrado en Chile con el estallido social, con la revuelta popular, es eso, o sea, un descontento general, porque este modelo neoliberal sustentado en este tipo de conceptos ha llevado a que nuestros países sean más pobres, a que haya mayor desigualdad, a que hayan más súper ricos, pero mucho más gente que sufre las consecuencias de este modelo depredador y basado en la injusticia. Y por eso, bueno, nos parece que estos elementos que estamos de alguna manera compartiendo ayudan a fundamentar mejor nuestras luchas y también a fundamentar mejor los cambios y las propuestas que queremos para el futuro. Precisamente eso, Chile tiene una constitución que viene precisamente de esa dictadura, ya hay un cambio de gobierno con Gabriel Boric. Ahorita, ¿qué sigue en cuanto al tema de la minería? ¿Es importante también reformar este tipo de cosas que avalan esta práctica? Bueno, la Constitución y las legislaciones y las políticas de los últimos 30 años ha permitido expandir la inversión privada minera, privatizar la minería, transferirle en derechos de propiedad privada los recursos a las empresas transnacionales,
Y eso ha generado una gran cantidad de conflictos a lo largo de todo el país, asociado también a conflictos, por ejemplo, con proyectos energéticos que están vinculados con esta expansión de la minería, y eso ha causado mucho descontento y mucha desigualdad, precarización de la vida de la gente en muchos territorios, ya no solo en el norte de Chile, que es donde se conocía la minería tradicional, sino que a lo largo prácticamente de toda la centro-norte de Chile, donde se ha expandido esta actividad. Y eso tiene hoy día sumido a Chile, por ejemplo, en una profunda sequía. Más del 50% de las comunas del país están declaradas en escasez hídrica por la situación, obviamente también de la crisis climática, pero sobre todo por la expansión de la actividad extractiva, que es minería, pero también es agroexportación, también es actividad forestal intensiva, que son las actividades que se han expandido por estas políticas de los últimos 30 años. Eso está en el trasfondo del estallido social y del proceso de revuelta popular de octubre en adelante, que le abre paso al proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente en Chile no es una decisión política cualquiera, ¿no? Es un acuerdo que se logra luego de una revuelta popular, ¿no? Y por lo tanto, allí se cristalizan muchas de las demandas históricas, deudas sociales que se vienen acumulando en los últimos 30 años, que afloran y se articulan en un momento de la historia de nuestro país que generan este punto de inflexión. Hoy día estamos justamente en una etapa de transición, de salir del neoliberalismo. El gobierno de Boric de alguna manera representa parcialmente esas aspiraciones, ¿no? Es un gobierno de transición, es un gobierno que se va a tener que hacer cargo de implementar la primera parte de lo que salga de la nueva Constitución. El proceso constituyente en Chile está programado para que termine el 5 de julio. El 5 de julio la Convención Constituyente entrega la nueva Constitución, y el 4 de septiembre, que es un día histórico en Chile porque era el día en que se hacían las elecciones democráticas, hasta antes del golpe de Estado de 1973, que fue, por ejemplo, la última elección de Salvador Allende, el 4 de septiembre, ese día se va a hacer el plebiscito, la consulta popular para ratificar esa nueva constitución que va a salir de la convención. Entonces, estamos en un momento muy intenso, de mucho debate, de mucha movilización popular en función de defender el proceso constituyente, porque también está amenazado, porque hay muchos intereses que están presionando para que fracase el proceso constituyente. Y por lo tanto se está generando un proceso de defensa, pero ya se está construyendo una articulación para buscar el apruebo de la nueva Constitución el 4 de septiembre. Entonces estamos en un periodo muy intenso de mucha movilización, articulación y de mucho debate, porque hay que decirlo también y reconocerlo de manera autocrítica, quizás este proceso constituyente no nos encuentra en el mejor momento de fortalecimiento y articulación de los movimientos sociales. Hemos tenido que en el camino ir encontrándonos e ir construyendo las propuestas para poderlas establecer en la nueva Constitución. Pero con el ánimo que existe hoy día, eso ha sido posible y hay movimientos en nuestro país que llevan mucho tiempo y que ya han logrado instalar sus demandas o perspectivas nuevas de lo que está demandando la sociedad y los pueblos en nuestro país. Por ejemplo, el movimiento feminista y la historia de los últimos años logra instalar de manera prioritaria los derechos sexuales y reproductivos, la erradicación de todas las violencias, los derechos de la diversidad. También los movimientos socioambientales hoy día están instalando la desprivatización del agua, los derechos de la naturaleza, la titularidad de la naturaleza como un sujeto en esta nueva configuración de país que estamos construyendo. Y esas cosas ya están prefigurando lo que va a ser esta nueva Constitución. Entonces, eso estamos dispuestos a trabajar y a defender porque pensamos que lo necesitamos, porque también queremos dar una señal para Latinoamérica y para el mundo, ¿no? Chile ha sido responsable de promover y de instalar el neoliberalismo más allá de Chile.
no solo en Latinoamérica incluso, sino que también para el resto del mundo. Y eso lo queremos desarmar, queremos mostrar que Chile, cuando puede, democráticamente y de manera participativa, puede fijar otro rumbo y erradicar esta lógica neoliberal que lo privatiza todo, que lo mercantiliza todo, incluidos los derechos sociales. Necesitamos trazar ese nuevo camino y estamos trabajando para que eso lo podamos lograr y que sea también en conjunto con hermanos y hermanas de Latinoamérica. Vemos que es necesario comprender esta vinculación de las mujeres en la defensa de la tierra, ¿cierto? Ya ahora mismo vemos que están aquí compañeros que están en procesos de incidencia política y que probablemente ustedes tienen una autoría y una relevancia en ese proceso de defensa de la tierra. Pero esta defensa de la tierra está íntimamente ligada a procesos de identidad, ¿no? Y a los medios de reproducción, como es la defensa del agua, la tierra y los cultivos. Dentro de esta dinámica comunitaria encontramos esta estrecha relación entre la dimensión material y espiritual, que no necesariamente están siendo inventariadas o no son reconocidas o no están siendo puestas como un problema. O sea, solamente están inventariados los bienes materiales, los bienes de la biodiversidad, pero no se está valorando lo que implica la destrucción de la relación de la vida humana y de las mujeres que tenemos esta representación en la comunidad, de este vínculo de mantener y de continuar la especie humana, ¿no es cierto? Esta ruptura entre la relación de lo material con lo espiritual. O sea, solo aquellas organizaciones y comunidades que tienen una vida activa en los territorios, ya sean comunidades afro o compañeras y compañeros de otras nacionalidades, solamente ustedes que están en el territorio en defensa de la tierra pueden darnos testimonio de lo que implica que venga una empresa desde fuera a destruir este patrimonio y estos símbolos sagrados que existen en el territorio. Entonces, no es solamente que vienen y nos destruyen la tierra, nos destruyen nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra relación con lo humano y lo sagrado. Entonces, esas cosas no están inventariadas. Y somos las mujeres las que estamos poniendo el cuerpo, estamos poniendo nuestras vidas, nuestros discursos y nuestros hijos, justamente para defender esto que es lo que nos llama justamente a estar en este proceso activo de defensa de la vida, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los gobiernos en 8 países de América Latina están usando las figuras jurídicas de la utilidad pública o otros conceptos como interés nacional, interés estratégico, interés público, y cómo ellos están utilizando, o los gobiernos utilizando estas figuras para legalizar o aprobar proyectos extractivos que al fin resulten en la violación de derechos humanos y la destrucción de la naturaleza. Y como estos proyectos ya están en proceso desde algunos años, se tiene una documentación clara de esta violación y de la naturaleza, y esto estamos presentando para mostrar. Eso es un falso uso de esa utilidad pública y se necesita de cambiar, se necesita una resignificación. Bien, precisamente usted lo decía en medio de la intervención, Europa y Estados Unidos no generan este tipo de actividades, pero América Latina es como decir el espacio en donde se ha venido ejerciendo eso, y ustedes de ese trabajo que ha venido realizando, ¿cómo están, digamos, organizándose o de qué manera lo están viendo para disminuir el consumo que existe en Europa y en Estados Unidos ante esto? Sí, bueno, los Estados Unidos, no puedo hablar para los Estados Unidos, y los Estados Unidos sí tienen empresas de minera. Eso es como una cosa de Alemania. Alemania no tiene empresas mineras, pero sí estamos aprovechando mucho de las riquezas de la naturaleza en otros países, no solamente en América Latina, pero también en Asia, en África, explotando los recursos metálicos, pero también muchos otros, ¿no? Y estos estamos importando a Alemania. Además tenemos una industria fuerte
que exporta a países como Colombia o otros países, maquinarias que se usan en este sector de la minería, pero también otras máquinas, otros productos, ¿no? Que al fin resultan también en estas explotaciones o están usadas para las explotaciones que violan a derechos humanos. Si estamos pensando exactamente como en estas máquinas para empresas mineras, por ejemplo. Ahora, la pregunta de cómo disminuir. Bueno, en Alemania estamos viendo que el nivel de consumo es bastante alto y hay que ver cómo disminuir. Una entrada puede ser disminuir exactamente el uso de los recursos primarios, ¿no? Entonces, eso significaría de ver cómo fortalecer las estructuras de reciclaje, cómo fortalecer también las estructuras de reusar, pero también ver cómo se puede producir productos así que están, por ejemplo, con módulos. Se puede repararlos más fácil, así tienen una vida más larga. Se puede extraer como algunas cosas que quizás están rotas, pero no se tiene que botar toda la cosa. Entonces, eso serían algunas cosas, pero además se necesitaría transiciones sistémicas. ¿Qué significa eso? Podemos pensar, por ejemplo, en el sector de transporte o en el sector de movilidad. No se necesita en las ciudades grandes que cada individuo tiene como un carro. Tenemos que pensar en otras estructuras, como tenemos sistemas colectivos, cómo podemos usar como un transporte público, cómo podemos usar maquinarias o productos colectivamente en grupos, no cada uno tiene que tener como un carro o otros productos, pero compartimos. Eso es un poco la idea en que se puede ir. Nosotros como Unión de Resistencia Cali, nosotros como comunidad caleña, también tenemos fuerza. Comunidad vallecaucana tenemos fuerza. Y si tenemos que romper esa simetría política del poder que tenemos acá, la vamos a romper. Pero esto es como lo hicimos en aquel entonces, bajo una sola voz. Y para mí la solución es de que ahora que nosotros estamos en un mismo ritmo de tener una nueva Colombia, prometemos estar más cerca hacia otras comunidades en las cuales no hemos podido estar por muchas cuestiones, porque primero hemos interiorizado la ciudad, pero también queremos una lucha por el campesinado. Queremos de que si están siendo violados los derechos en el Cauca, en el norte del Cauca, que en Cali retumbe, que en Bogotá retumbe, que en Medellín retumbe. Porque es que no puede ser de que nuestros compañeros los estén asesinando en otro municipio y nosotros callados. Y eso pensamos ser, una voz y una voz de resistencia. Feliz tarde. Y es agradecer a las personas que hicieron este acto, porque es demasiadamente importante para nosotros que estamos en la parte de la exigibilidad del derecho de esa extracción minera que nos han puesto, y de el acaparamiento en grande de tierra que hay en el norte del Cauca. Entonces es como nos están abriendo también acá de abrir ese camino que ya empezamos entre estas 4 organizaciones en las cuales estamos en unidad, y lo que hacer es seguir juntándonos, seguir fortalecidos, cogiéndonos de la mano. Es como interactuamos entre los otros países, porque esa pregunta me la hacían en Bélgica la vez que fui a exponer esta problemática del norte del Cauca. Los niños de allá me decían, ¿y qué dicen los otros países? ¿Qué dice México? No nos ayuda, como mirando como esa esperanza a ellos, ¿no? Desde allá que estábamos solos. Y hoy doy la respuesta de que no estamos solos. Estamos aunando esfuerzos y conocimiento, porque eso es lo que queremos, que sigamos en esa fortaleza y cogiéndonos de la mano. Se espera que esta actividad se pueda realizar en los diferentes países que participaron de este mismo foro. México, Brasil, Perú, Honduras, entre otros, fueron los que participaron de esta actividad. La intención también era conocer las historias y las diferentes problemáticas que vive Colombia en el extractivismo a nivel general.
Para Canal 2 desde Cali informó Jonathan Buitrago.